¿Alguna vez has pensado que, a pesar de ser una de las cosas que más buscamos en la vida, el placer nunca ha sido tema de una clase en la escuela? Pasé 12 años sentado en un aula, pero ni el profesor más audaz se atrevió a abordar este tema. Por alguna razón, nunca entró en el currículo. ¿Y por qué? La verdad es que el placer parece ser visto como un tema tabú en la educación formal. Y eso es curioso, porque si hay algo que influye en nuestras decisiones diarias, desde lo que comemos hasta lo que hacemos en nuestro tiempo libre, es el placer. Sin embargo, es como si este tema fuera relegado a algo secundario, sin importancia. La escuela se enfoca en lo que necesitamos saber para sobrevivir, pero no en lo que nos hace sentir vivos. Lo más interesante es que, cuando comencé a estudiar filosofía, descubrí que el placer no solo es importante, sino que es el enfoque de una de las principales corrientes filosóficas, el hedonismo. Pero hay un detalle. El hedonismo es una de las filosofías más incomprendidas de todos los tiempos. Cuando pensamos en hedonismo, la imagen que viene a la mente es la de alguien rodeado de lujos, fiestas y sin límites. La verdad es que el hedonismo, en su esencia, habla de equilibrio y moderación. Esto es lo que muchos no entienden. El placer, según los hedonistas, no trata de excesos, sino de saber disfrutar lo que la vida ofrece de manera equilibrada. Y esto cambia por completo la visión que tenemos de esta filosofía. El hedonismo original, el que comenzó con los griegos, es mucho más profundo y filosófico de lo que parece. El placer no es solo un capricho o una indulgencia, es una parte fundamental de lo que significa ser humano. Y es precisamente por eso que necesita ser comprendido en toda su complejidad. Cuando hablamos de placer y hedonismo, es imposible no mencionar a Epicuro, el filósofo griego que dedicó buena parte de su vida a entender lo que realmente significa tener una vida placentera. Ahora bien, la fama que tenía en su época, y que persiste hasta hoy, era la de alguien que vivía buscando placeres descontrolados. Llegaron a apodarlo cerdo, y mucha gente pensaba que promovía una vida sin frenos, donde solo importaba el placer. Pero esta es una de las mayores mentiras de la filosofía. Epicuro, en realidad, defendía algo completamente diferente. Para él, el placer más valioso era el placer simple y sostenible. Creía que, para vivir bien, necesitábamos aprender a disfrutar las cosas más accesibles, más cotidianas. Una comida sencilla, la compañía de buenos amigos, un momento de paz en la naturaleza. Para Epicuro, esas eran las verdaderas fuentes de placer. Y había una razón muy práctica para ello. Si solo puedes sentir placer con cosas raras y sofisticadas, tu vida se convertirá en una búsqueda constante de algo que no siempre estará a tu alcance. Pero si aprendes a disfrutar de lo que siempre está presente, el placer se convierte en algo constante. Un ejemplo clásico que solía usar era el de una simple brisa. Algo tan común, tan presente, puede ser una fuente de placer si sabes cómo apreciarlo. Aquí está el punto central de la filosofía de Epicuro. El placer, para ser verdaderamente placentero, no puede depender de condiciones especiales o raras, porque si depende, estás condenado a pasar más tiempo frustrado que satisfecho. Epicuro veía la moderación como la clave para una vida feliz. Para él, vivir con equilibrio era la manera más inteligente de maximizar el placer y minimizar el dolor. Y aquí está el truco. Al contrario de lo que muchos piensan, Epicuro no defendía que debíamos buscar placer a cualquier costo. Creía que el verdadero placer proviene de una vida simple y moderada. Así que el hedonismo de Epicuro trata mucho más de encontrar alegría en las pequeñas cosas que de vivir una vida de excesos. Ahora entraremos en una de las distinciones más clásicas de la filosofía, la diferencia entre los placeres del cuerpo y los placeres del espíritu. Desde la antigüedad, los filósofos han debatido sobre esta división. Platón, por ejemplo, ya hablaba de la superioridad de los placeres del espíritu sobre los del cuerpo. Esta distinción continuó a lo largo de los siglos, con pensadores como John Stuart Mill reforzando la idea. Entonces, ¿qué son exactamente estos placeres? Los placeres del cuerpo son inmediatos, físicos. Un ejemplo simple: cuando tienes hambre y comes algo delicioso. Ese es un placer corporal, que surge de la satisfacción de una necesidad biológica. Por otro lado, los placeres del espíritu son más sutiles y requieren más esfuerzo intelectual. Leer un libro profundo, contemplar una obra de arte o reflexionar sobre la vida entran en esta categoría.
¿Por qué esta distinción es importante? Bueno, los placeres del cuerpo, aunque intensos, son efímeros. Dependen de una carencia previa para ser realmente placenteros. Solo sientes placer al beber agua cuando tienes sed, o al comer cuando tienes hambre. Esto significa que el placer corporal tiene una duración limitada, pues una vez satisfecha la necesidad, el placer se desvanece. En cambio, los placeres del espíritu pueden cultivarse con el tiempo, sin depender de una carencia física. Aquí surge el dilema. Si los placeres del cuerpo son más intensos, ¿por qué no son suficientes para una felicidad duradera? La respuesta está en su brevedad. Son maravillosos en el momento, pero no pueden sostener una sensación de bienestar a largo plazo. Por eso muchos filósofos, incluido Epicuro, consideraban que los placeres del espíritu eran superiores. Son menos intensos, pero también menos volátiles. El punto principal es que los placeres del cuerpo, aunque necesarios, no pueden ser el centro de nuestra vida. Deben equilibrarse con los placeres del espíritu, que ofrecen una satisfacción más profunda y duradera. No es que uno sea mejor que el otro, sino que es esencial comprender el papel de cada uno en nuestra búsqueda de felicidad. Placeres como el de una buena comida, o incluso un orgasmo, pueden ser increíblemente intensos, pero duran poco. ¿Y qué pasa después? Muchas veces, lo que queda es una sensación de vacío, como si todo hubiera pasado demasiado rápido. Entonces comienza la búsqueda del próximo momento de placer. Esta es la gran trampa de los placeres del cuerpo. Siempre están asociados a una carencia previa. Solo sientes placer al beber agua cuando tienes mucha sed. Cuanto mayor es la necesidad, mayor es la intensidad del placer. Pero esto crea un ciclo problemático. Para seguir experimentando el mismo nivel de placer, necesitas pasar por períodos de carencia, que no siempre son agradables. Un ejemplo interesante de esto es el sexo tántrico, que a menudo se menciona como una forma de prolongar el placer al posponer el momento de satisfacción. La idea es que, cuanto más tiempo esperes, más intenso será el placer final. Sin embargo, esta expectativa puede convertirse en una especie de tortura, y la relación entre carencia y placer se vuelve una ecuación delicada. Además, la efemeridad de estos placeres nos deja constantemente deseando más. Es como un ciclo interminable. Experimentas placer, se desvanece rápidamente y enseguida buscas el siguiente. Esto explica por qué muchas personas buscan formas cada vez más intensas de placer, ya sea en la comida, las experiencias o en otros estímulos. Pero, ¿es este ciclo realmente saludable? La reflexión aquí es que, si nuestra vida se centra exclusivamente en estos placeres inmediatos, siempre estaremos a merced de esa carencia y de la necesidad de repetición. Por eso, aunque estos placeres son importantes, deben equilibrarse con algo más duradero y significativo, como los placeres del espíritu. Otro problema relacionado con los placeres del cuerpo es la sofisticación excesiva. Vivimos en un mundo donde siempre buscamos el próximo placer más intenso, más costoso, más elaborado. Pero esto trae consigo un efecto secundario: la pérdida de sensibilidad hacia los placeres más simples. Un ejemplo clásico es la comida. Si estás acostumbrado a comer platos muy elaborados, llegará un momento en que lo básico, como un simple arroz con frijoles, parecerá insípido. Esto aplica a cualquier tipo de placer. Si siempre buscas la experiencia más lujosa, la versión más cara o más exclusiva de algo, empiezas a perder la capacidad de disfrutar lo que es común. Esto genera una especie de tolerancia al placer, donde necesitas estímulos cada vez mayores para sentir lo mismo. Epicuro ya hablaba sobre esto. Advertía que, cuanto más sofisticados son tus placeres, más difícil será encontrarlos de manera constante. Esto te coloca en una posición vulnerable, donde el placer se vuelve escaso. Al fin y al cabo, ¿cuántas veces tendrás acceso a ese vino caro o a ese viaje exótico? ¿Y qué pasa cuando la sofisticación se convierte en norma? ¿Qué queda para satisfacerte en el día a día? La filosofía de Epicuro, al igual que la de otros pensadores, siempre ha valorado lo que está al alcance, lo que es simple y accesible, porque son estos placeres los que pueden repetirse a lo largo de la vida, sin crear dependencia o frustración. Cuando aprendes a valorar cosas simples, como un arroz blanco o un paseo por el parque, el placer se convierte en algo sostenible. La idea aquí es que, cuanto más sofisticado sea tu gusto, más difícil será encontrar satisfacción en las cosas cotidianas.
Esto puede empobrecer tu vida, dejándote dependiente de momentos raros y distantes. Pero, si puedes encontrar placer en lo simple, entonces siempre tendrás el control sobre tu propia felicidad. Aquí llegamos a la gran reflexión final. Al fin y al cabo, el secreto del placer no está en buscar algo raro o extraordinario, sino en apreciar lo que ya está a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces dejamos de valorar las pequeñas cosas esperando grandes momentos que parecen nunca llegar? La verdad es que el placer puede encontrarse en las cosas más simples. El sabor de una comida casera, la brisa en el rostro, una buena conversación con amigos. Lo que Epicuro nos enseña es que cuanto más sencillo sea el placer, más puede repetirse, y menos dependemos de la escasez. La vida no tiene que ser una búsqueda interminable de placeres inalcanzables, sino una práctica constante de encontrar felicidad en las pequeñas cosas. La sofisticación puede ser una trampa, alejándonos de la verdadera riqueza que se encuentra en las experiencias accesibles, en el aquí y ahora. Entonces, aquí está el desafío. La próxima vez que busques placer, pregúntate si estás mirando lo simple o esperando algo que tal vez nunca llegue. La clave para vivir bien no es tener el placer más intenso, sino el más constante. Porque al final, la verdadera libertad está en saber que puedes encontrar placer en cualquier lugar, en cualquier momento. Como diría Epicuro, la felicidad no está en lo que es escaso, sino en el arte de saber disfrutar de lo que siempre está a nuestro alcance. Recuerda, el conocimiento es la verdadera libertad. Suscríbete al canal, cuenta conmigo y sigue al Conejo Blanco.